Vamos a orar. Vamos a orar. Padre Santo, queremos agradecerte este día, Señor. Darte las gracias por la bendición de poderte alabar, Señor, pero también la bendición que nos da, Señor, en este momento de poderte escuchar, hablando, Señor, a nuestras vidas a través de tu palabra. Y, Señor, te damos gracias por ello. Gracias por la bendición, Señor, de poder escucharte, Señor, a través de tu palabra. Y pedimos, Espíritu Santo, que tú seas quien nos enseñe y quien nos lleve, Señor, a tu verdad. Oramos agradecidos, pidiéndote esto, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Quiero empezar con una pregunta. Para ti, ¿quién es Jesús? Para ti, ¿quién es Jesús? No para el mundo. No para el mundo. No para tus papás, no para la persona que tengas ahí cerca. Para ti, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Qué ha hecho Jesús por ti? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué decimos que somos una iglesia cristiana? ¿Por qué estamos reunidos en este lugar? Yo creo que esta es una pregunta que encontramos en este pasaje que vamos a estudiar esta mañana. Le preguntan los hombres a Jesús, ahí en el verso 25, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Y yo te hago la pregunta a ti, para ti, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Yo creo que aquí hay una gran verdad que tenemos que reconocer en nuestras vidas. Si en nuestras vidas Jesús no es nuestro Salvador y Señor, Él no es nada. Él no es nada. Y muchos cristianos tenemos la idea de que escuchar de Jesús, saber de Jesús es suficiente. Bueno, escuchar de Jesús, saber de Jesús es bueno, pero no es suficiente. No es suficiente. Es necesario reconocer a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Los primeros versículos, los vimos hace 15 días, son muy duros de Jesús a estos hombres. Son demasiado duros. Ve el verso 21, ya los vimos. Yo me voy, les dice el Señor, y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Son palabras severas, palabras de juicio directo de ir hacia ellos. Les vuelve a decir, verso 23, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, y yo no soy de este mundo. Otra vez, palabras duras, palabras de juicio, palabras severas a ellos. Incluso les dice allí en el verso 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Otra vez, el Señor es duro al hablar con estos hombres. Él sabe que le queda poco tiempo. Él sabe que la oportunidad que ellos tienen de escucharle es limitada. Ya faltan escasos 6 meses para que él llegue a la cruz. Pronto él va a regresar a su Padre y ellos no lo van a poder seguir ahí. Ellos no van a poder ir ahí, ya se lo dijo. Ustedes no van a poder venir a este lugar. Lo único que ellos necesitaban era creer en Él, pero la mayoría de ellos siguen incredulidad. Siguen incrédulos, rechazan a Cristo y vivirán con las consecuencias de su pecado. Ellos van a recibir la separación eterna de Dios en el infierno y no van a poderse escapar de ese lugar. Se condenarán a una oscuridad eterna en el infierno por rechazar la luz del mundo. Y esto es lo que va a pasar porque ellos siguen incrédulos en Él. Siguen incrédulos. Y entonces Él tiene que afirmar varias cosas en estos versículos que siguen. Tiene que afirmar 2 cosas, 2 afirmaciones que prueban la divinidad de Cristo. Es lo que vamos a ver hoy, que nos debe llevar a adorarle y a creer en Él. 2 cosas vamos a ver aquí en estos versículos del 25 en adelante. Primero, que Cristo es divino, que Cristo es Dios. Cristo es Dios. Es una afirmación. Es algo que debemos de creer y que creo que nosotros creemos, pero no todos creen eso. Y segundo, que Él es el Hijo amado de Dios. Él es el Hijo de Dios. Y quiero que recuerdes conmigo el propósito de Juan. El propósito de Juan está en el capítulo 20, verso 30.
y 31. Juan 20, 30 y 31. Juan escribe el propósito de su evangelio. Dice Juan en el verso 30, hizo Jesús además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito de Juan es que todos lleguemos a este convencimiento. Todos lleguemos a este convencimiento que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo en Él obtenemos vida eterna. Vida eterna. Y esto es lo que le va a decir a estos hombres. Ahí en el capítulo 8, verso 25. Voy a leer el verso 25 al 27. Sígueme ahí con tu vista, por favor. Dice el verso 25. Entonces, estos judíos le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. No entendieron ellos. Estos judíos están ahí, recuérdense al final de la fiesta de los tabernáculos, está Jesús ahí con ellos, Él ya les ha dicho que Él es la luz del mundo, que quien crea en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Él ya les ha dicho quién es Él ha sido muy claro con ellos, pero ellos siguen en incredulidad. Ellos siguen diciendo, ¿será que Jesús es el quien dice ser? Y entonces le preguntan, verso 25, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Para los más viejos, como yo, te acordarán que por ahí de los 80 salió una revista, ya nadie compra revistas, ya nadie hace revistas, pero se llamaba Eres. ¿Se acuerdan? Los más viejitos, los más jóvenes ni idea. Bueno, la pregunta que hacía en el eslogan que tenía esa revista es, ¿tú quién eres? Y esa es la misma pregunta que hacen estos hombres a Jesús. Tú, Jesús, ¿quién eres? ¿Quién eres? Bueno, acuérdense que Él se reveló ahí en el verso 24, va en el verso 24, y les dijo, porque si no crees que yo soy, y ahí está utilizando una expresión que los judíos entendían como divina, ¿ok? Entonces, Él dijo, yo soy Dios, y ellos le preguntan, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Probablemente esta frase los confundió, probablemente los hizo enojar, y entonces le dicen, ¿tú quién eres? Lo tienen enfrente, hermanos. Lo tienen enfrente. Ya ha dicho quién es Él y siguen incrédulos. Y entonces Él les contesta lo que desde el principio os he dicho. Obviamente ellos no tenían un deseo genuino de conocer quién es Jesús. No estaban interesados en su persona. No, probablemente lo que están buscando es una declaración con la cual acusarle, o probablemente estaba esta pregunta llena de malicia. Tal vez están preguntándole, ¿tú quién eres para decirnos estas cosas? ¿Tú quién eres? O tal vez le están diciendo, ¿tú quién eres para condenarlos como lo hiciste versículos atrás? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres en realidad para hablarnos de esta manera? Tú no eres nadie, le están diciendo a Él. Tú no eres nadie. Tú no eres sacerdote, tú no eres maestro de la ley, tú no eres principal de la sinagoga, tú no eres nada. ¿Tú quién eres para hablarnos de esa manera? Obviamente el Señor Jesús sabe que va a responder y Él les dice lo que desde el principio os he dicho. Esta respuesta es muy cauta, es muy precavida, cuidan qué les va a decir a ellos y no cae en la tentación de responderles. Él no les responde, simplemente les dice, esto es algo que yo ya les he dicho toda la vida les he dicho esto, desde el principio. Conocía sus planes, conocía sus pensamientos, sus malas intenciones, y les dice, ¿por qué me preguntan quién soy? Ustedes saben quién soy, yo lo he dicho siempre, soy lo mismo que he dicho desde el principio, no hay nada que añadir, ustedes ya saben quién soy. Yo creo que todos estos hombres estaban ahí y dijeron, pero ¿quién eres? ¿Quién eres exactamente? Esta frase, lo que desde el principio os he dicho, tiene una pequeña dificultad. ¿A qué se refiere Jesús cuando habla del principio?
Bueno, hay tres explicaciones o tres interpretaciones diferentes. Algunos, como Calvino, sugieren que este principio afirma el comienzo del ministerio del Señor. Entonces diría algo así: soy la misma persona que os he dicho desde el mismísimo principio de mi ministerio entre vosotros. Desde el momento en que Juan me bautizó, desde ese momento yo les he dicho lo que soy. Y podríamos ir a Juan capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, y siempre que habla con ellos les dice quién es Él. Pero ellos siguen, ¿qué? Incrédulos. Otra opción, algunos piensan que principio significa como afirmación introductoria. Esto diría: en primer lugar, para dar comienzo a mi respuesta, os digo que soy siempre lo que siempre he dicho que soy. En otras palabras, ustedes ya saben qué dije, ya saben. Y algunos otros, como Agustín, piensan que habla del principio de todas las cosas, el principio personal de Cristo. ¿Te acuerdas? Allá el apóstol Juan en Apocalipsis habla de nuestro Señor Jesús diciendo que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el todopoderoso. Entonces esto significaría que esta frase está diciendo: yo soy el gran principio de Dios de todas las cosas, el Dios eterno, como siempre os he dicho. Imagínate esa afirmación en frente de los judíos en el templo al final de una de las fiestas principales de ellos. Obviamente no cayó bien la afirmación. Estos hombres siguen en incredulidad, no quieren escuchar que Él es Dios. No quieren escuchar. Se niegan a aceptar que Él es Dios. Se niegan a reconocer que Él siempre ha dicho la verdad delante de ellos. Nunca les ha engañado. Nunca les ha dicho una mentira. Pero ellos siguen incrédulos. Y entonces Jesús tiene que hablarles y decirles, vean el verso 26, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Ustedes se sorprenden de lo que estoy diciendo, les dice el Señor. Ustedes son de abajo, yo soy de arriba, y ustedes no pueden ir a donde yo voy, y ustedes van a morir en sus pecados. Eso ya se los dijo, ¿te acuerdas? Ya se los dijo en los versículos anteriores. Pero me preguntáis, ustedes me están preguntando quién soy. Bueno, yo puedo hablar y juzgarlos a ustedes de esta manera, porque yo soy Dios, Muchas cosas puedo decirles, puedo juzgarlos en muchas otras cosas, pero ahora me contengo. No lo voy a hacer, no es el momento. Sin embargo, aquel que me envió es el Dios verdadero, y hablo solo las cosas que he escuchado de Él y que me he encargado decírselas a ustedes. Imagínate esas palabras a estos judíos. Ellos debieron de haber abierto los ojos y debieron de haberse maravillado de la sabiduría del Señor, de sus palabras, de su seguridad. Nuestro Señor está defendiendo su derecho de hablar con convicción y juzgar la conducta de sus enemigos, porque esta era la base de su misión. Él tiene derecho a hablar porque el Padre le dijo, ve y habla. Y Él tiene derecho a juzgar porque el Padre le ha dado a Él todo el derecho del juicio. Él tiene derecho de hacerlo. El Padre lo ha enviado. Y observa esta frase, la hemos visto a lo largo del Evangelio de Juan, ahí en el versículo 26, dice, el que me envió es verdadero. Y es interesante esta frase, y la hemos explicado varias veces, porque habla de la eternidad del Señor Jesucristo. Él es el Dios eterno. Él cuando vino a la tierra ya era. Él siempre ha sido desde el principio. En la eternidad pasada Él ya era Dios. Y Él vino desde la eternidad pasada a nacer en esta tierra como hombre. Pero Él ya era Dios. Por eso dice el que me envió, el Padre. El Padre, Él es verdadero. Él es verdadero. Y yo lo que he oído de Él, esto hablo al mundo. Ahora es interesante esta relación entre el Padre y el Hijo, porque entendemos que el Padre y el Hijo son uno, ¿no? Lo declara el Señor ahí en Juan capítulo 10, ahí en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. El Padre y el Hijo son uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu son un solo Dios.
y creemos en la Trinidad, creemos en esta hermosa doctrina de que Dios es uno. Ahora, ¿por qué es necesario que el Padre le diga al Hijo lo que tiene que decir si en realidad son uno? Bueno, este es un misterio, hermanos. Esto es para enseñarnos a nosotros la dependencia que el Hijo tuvo respecto al Padre en su tiempo en la tierra, en su tiempo terrenal. El Hijo de Dios, Dios mismo, dependió y obedeció a su Padre en todo durante su ministerio. No hubo nada que el Hijo dijera o que el Hijo hiciera que el Padre no le hubiera mandado hacer. Y mis hermanos, para todos los que somos hijos, esto nos habla de una responsabilidad nuestra. Somos responsables de obedecer a nuestros padres siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nunca desobedeció a su padre, nunca se quejó de su padre, nunca dijo: mi padre me pide muchas cosas. Él no entiende, él ya está viejito, mi padre. Nunca dijo eso, ¿verdad? Se sujetó a su padre, obedeció a su padre. Y creo que esta es una enseñanza para los que somos hijos. Tú eres hijo, tienes a tus padres, gloria a Dios, honralos. Obedécelos, porque Cristo hizo eso con su Padre. Él hizo eso con su Padre. Todo lo que he oído de Él, esto hablo al mundo. Simplemente Él ha hecho todo lo que el Padre le mandó y ha cumplido con todo el trabajo. Ve cómo lo dice en su oración ahí en el capítulo 17. Acompáñame allá. Juan capítulo 17, por favor. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. El Hijo está orando al Padre y le dice, verso 1, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Verso 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. No quedó nada pendiente, todo está cumplido, no tengo ningún pendiente. Les dije todo lo que tenía que decirles y he hecho todo lo que me mandaste que hiciese. No faltó nada. Bueno, para este momento falta llegar a la cruz y morir por el pecado. Pero ya no faltaba nada. Ya hizo todo. Ya hizo todo. Sin embargo, estos judíos que están ahí en el templo con Jesús, ve el verso 27, capítulo 8, verso 27, pero estos judíos no entendieron que les hablaba del Padre. Y esta es una nota de Juan. Ellos aparentemente ya habían creído, ¿no? Ya habían creído en Él. Sin embargo, parece que no. Parece que todavía no. Parece que no entendieron qué está hablando Jesús. Es como decía mi mamá, nos entra por un lado y le salió por el otro. Exactamente así les pasó. Todas estas verdades para ellos no las entendieron. No pudieron entenderlas. No pudieron entender a Cristo. Y es interesante que ellos no entendieron que les hablaba del Padre. Tal vez pensaron que aquel que le había enviado era alguien terrenal. Era alguien terrenal. El propósito de Juan, hermanos, y lo vimos allí en el capítulo 20, 31, es que los hombres reconozcan y crean que Jesús es el Hijo de Dios, para que creyendo en Él tengan vida en su nombre. Jesús es Dios, Jesús es el principio de todas las cosas. Él tiene derecho a juzgar al pecador. Él tiene derecho a hablar todo lo que el Padre le pidió que hablara. Él es verdadero como lo es su Padre. Él es verdadero como su palabra es verdadera. Y mi hermano, si Cristo es lo que dijo ser, si Cristo es Dios, abandona tu incredulidad. Deja a un lado el pecado. Arrepiéntete de tu pecado. Vuélvete a Cristo. Deja tu rebeldía, deja de luchar, deja de ocuparte tú de tus cosas y déjale a Cristo tu vida en sus manos. Si Cristo es Dios, hazlo. Si para ti no es Dios, no lo hagas. No lo hagas, no sirve. Pero si para ti Cristo es Dios, deja tu vida en sus manos. Deja de esforzarte, deja de luchar, deja de intentar hacer las cosas a tu modo, con tus fuerzas, con tu sabiduría y descansa en Cristo. Descansa en el Señor.
Mientras Cristo no sea tu Señor y Salvador, mientras sigo viviendo en rebeldía delante de Él, vivirás frustrado, amargado, quejándote de todo. Es que ¿por qué me diste esta esposa? ¿Por qué me diste este esposo? Me hubieras dado otros padres, me hubieras hecho nacer en Londres, me hubieras dado una mejor vida, ¿por qué hiciste esto conmigo? Y cada vez que te quejas, te estás quejando, ¿sabes de quién? De Dios. De Dios. Cada vez que te quejas, no tienes gozo de tener una relación íntima con Él. No tienes la paz de confiar en un Dios como Él. No tienes la esperanza de vivir con la seguridad que solo Dios ofrece. Y mi hermano, eso no es vida. Eso no es vida. Si Jesús es Dios, reconócelo y entrega tu vida a Él. Entiende como estos no entendieron. Entiende quién es Cristo y reconócele por eso. Pero no solo Jesús dijo que es divino, Jesús también está mencionando que Él es el Hijo de Dios. Verso 28. Les dijo pues Jesús: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces creeréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hago. Este versículo predice lo que va a venir. Todavía no pasa, es una predicción. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, cuando lo levantéis. Normalmente esta palabra significa exaltar, pero aquí se utiliza refiriéndose a la cruz. Cuando levantes al Hijo del Hombre en la cruz, entonces conoceréis quién soy yo. Ya Jesús había utilizado esta frase, ¿te acuerdas? Ahí en Juan 3:14, si me quieres acompañar, Juan 3:14, con Nicodemo está hablando y le dice, verso 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces está hablando de ¿qué? La cruz. Cuando ustedes hayan levantado al Hijo del Hombre. Y aquí hay varias cosas. Primero, son los judíos los que van a llevar a Jesús a la cruz, pero quienes van a ejecutar eso son los romanos. Son los romanos. No fueron los romanos quienes llevaron a Cristo a la cruz, fueron los judíos, pero los romanos fueron quienes lo subieron a la cruz y lo crucificaron. Cuando hayan hecho esto, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, los judíos van a saber que Él es el Mesías, que todo lo que había hecho era porque Dios lo había dado, porque Dios le había dado autoridad, que solo había hablado las cosas en el mundo que el Padre le había enseñado y encargado. Nuestro Señor quería señalar que iba a ser demasiado tarde cuando ellos se dieran cuenta de quién es Jesús. ¿Y sabes qué? Pasó y sigue pasando que los judíos no se han dado cuenta quién es Jesús. Sigue su entendimiento entenebrecido, como dice Pablo. Siguen ajenos a la vida de Dios, son ignorantes de la Escritura, y aun cuando la tuvieron enfrente al Cristo, tuvieron enfrente a su Mesías, le rechazaron. Le rechazaron, fue demasiado tarde para ellos. Se van a convencer de que Él es el Mesías, pero no se van a arrepentir, no van a volverse a Él. Era conocido de ellos, ellos sabían quién era Él, ellos sabían de dónde venían. Ellos conocían su origen, incluso ya habían dicho un poco antes, allá en el capítulo 8, que Él venía de Nazaret, de Galilea. ¿Cómo era posible que de ahí se levantara un profeta? ¿Te acuerdas? Lo vimos hace algunas semanas. La cruz va a revelarles a ellos que Él es el Logos, que Él es la palabra de Dios y que todo lo que enseñaba era lo que el Padre le había concedido a Él. Lamentablemente ellos no le conocieron. ¿Te acuerdas Juan 1:11? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Le rechazaron por completo. No reconocieron a Cristo como Señor, como Mesías. Dice el verso 28, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre. Y esta expresión es favorita de nuestro Señor para señalar que Él es el Mesías. Yo soy el Mesías. Daniel 9:27 menciona esta frase. Él es el Mesías. Él es el Mesías.
que nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo. Así hablo. Obviamente, aquí está hablando de la unión perfecta que hay entre el Hijo y el Padre. No hablo las cosas por mí mismo, dice el Señor. No hablo por mi propia voluntad. Hablo todas las cosas porque el Padre me enseñó y el Padre me encargó que se las diga. Esta es la relación que tengo con mi Padre. Así como Él me enseñó, así yo hablo con ustedes. Esto es lo que yo les digo a ustedes. Vean el verso 29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y aquí habla de esa conexión, de esa unión entre el Padre y el Hijo, que es una unión basada en el amor y en la continua obediencia del Hijo. Aunque la gente rechace al Hijo, el Padre nunca va a abandonar al Hijo. El Padre siempre va a estar con el Hijo. Dice, porque el que me envió conmigo está. Solo hay un momento en la historia terrenal de nuestro Señor Jesucristo en que el Padre le da la espalda al Hijo. ¿Te acuerdas? Cuando Él está colgado en la cruz y clama, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? Es el único momento en que hay una separación y no lo entiendo. Lo dice la Escritura, no entiendo cómo el Dios se puede separar de Dios, pero eso es lo que pasa. Pero el Padre dice, siempre está conmigo, nunca me ha dejado solo. Nunca me ha dejado solo el Padre. Nunca lo ha hecho. Aquí hay la unidad absoluta entre Dios el Padre y el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Hay una armonía perfecta y plena entre el Padre y el Hijo. Y nuestro Señor lo vuelve a repetir esta unidad en su oración en el capítulo 17. Acompáñame otra vez a Juan 17. Juan 17. Dice el verso 20, Juan 17, 20. Dice el Señor Jesús, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y aquí estamos inscritos nosotros. Nosotros estamos en ese versículo. Observa verso 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que me has amado y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hay una unidad tal en la Trinidad, hermanos, que es imposible de separar. No podríamos separar al Padre del Hijo, ni al Hijo del Padre, ni al Espíritu del Padre, ni al Espíritu del Hijo. No podríamos hacerlo. Hay tal unidad que dice que creemos que es un solo Dios. Un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno, en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo siempre hace lo que el Padre le mandó. Y el Padre siempre está con el Hijo y nunca lo deja solo, porque el Hijo siempre hace lo que le agrada al Padre. ¿En algún momento el Padre se habría quejado del Hijo? No. ¿O el Hijo se hubiera quejado del Padre? Tampoco. En todo momento hubo una unidad perfecta en la Trinidad. El Hijo siempre obró en obediencia y santidad perfectas que agradaban al Padre. Nada ha hecho que haya desagradado a mi Padre. Incluso cuando dice, el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo, podemos recordar que esto es importante. El Padre y el Hijo nunca estuvieron lejos uno del otro. Creemos que el Padre estaba con el Hijo y que jamás le dejó durante todo su tiempo de encarnación. Y esto es algo que no podemos entender porque cuando llega a la cruz parece que algo pasó. Ahí. Calvino comenta este versículo y dice, es el ánimo que debería alentarnos en la actualidad. No debemos rendirnos por causa del pequeño número de creyentes,
porque aunque el mundo entero se oponga a su doctrina, no estamos solos. Así queda en evidencia la necia jactancia de los papistas, que rechazan a Dios y a la vez se jactan de la multitud de sus seguidores. Mis hermanos, nunca estamos solos. Jamás Dios se aparta de sus hijos. Jamás. Leíamos el Salmo 23. Espero que te lo sepas de memoria, y si no te lo sabes de memoria, tienes una tarea. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y terminamos con un amén, aunque la Biblia no lo diga. Aunque la Biblia no lo diga. El lugar en donde estés, mi hermano, nunca vas solo. Nunca. Jamás. Jamás. Y ahí cuando te sientes más solo, más abandonado, más triste, más angustiado, con mayor incertidumbre, tienes que recordar que Dios está contigo. Dios está contigo. Lo leímos hace rato en el Salmo 73. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y si te tengo aquí, no necesito a nadie más en la tierra. No necesito a nadie. El problema es que no creemos en ese Dios y en ese Cristo. No creemos en Él. Ver verso 30. Que con él vamos a comenzar la próxima semana. Hablando Jesús de estas cosas, muchos creyeron en Él. Y parecería que a pesar de la incredulidad de este grupo de judíos y del rechazo que habían hecho de Él, el misterio de Jesús trajo a algunos a la fe. Bueno, dice el versículo, muchos creyeron en Él. Parecería que había logrado una pequeña victoria, ¿no? Parece que estos le están creyendo. Sin embargo, te espero la próxima semana para que veamos la continuación. Y vas a ver que estos que están creyendo en realidad no están creyendo en Él. No están confiando en Él plenamente. Les gusta escuchar palabras bonitas. Les gusta escuchar que Dios ama a los suyos y que no los abandona. Les gusta escuchar que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios es poderoso. Pero a la hora en que Él les dice, sígueme, ya no quieren hacerlo. A la hora en que les pide un compromiso, ya no quieren el compromiso. A la hora en que tiene que hablar con ellos, muchos se apartan de Él. Como pasó en el capítulo 6, ¿te acuerdas? Los alimentó una multitud de 15,000. Muchos le siguieron y cuando les dijo es que tienen que comer mi carne y beber mi sangre, ¿qué dice el pasaje? Muchos le abandonaron. Incluso el Señor, acompáñame a Juan, al capítulo 6. Incluso el Señor se voltea y les pregunta a los 12, verso 67. Juan 6, 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Se quieren ir ustedes? ¿Están dispuestos para irse? Yo creo que Jesús, si alguno de ellos hubiera dicho, sí Señor, yo no puedo con ese compromiso, esto no es para mí, tengo mucho trabajo en mi casa, ahí está mi familia, mis hijos, mi negocio, tengo muchas cosas que hacer, aquí me despido, nos vemos. Jesús le hubiera dicho a Dios, vete. No lo hubiera retenido. Pero los discípulos, liderados por Pedro, siendo la voz de los discípulos, dice el verso 68, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién podríamos ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién podríamos ir? ¿A quién tenemos en los cielos sino a ti? ¿Y a quién necesitamos en la tierra sino a ti? ¿Qué necesitas, hermano? Necesitas creer en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador.
Eso es lo que necesitas. Confiar en Él como tu Dios. Confiar en Él como en el Hijo amado de Dios. Él es el Hijo de Dios y tienes que creer en Él para que creyendo en Él tengas vida eterna. Y dejes de sufrir por lo que no hay que sufrir. Dejes de tener miedo por lo que no hay que tener miedo. Dejes de pensar que estás abandonado cuando no estás abandonado. Cuando Dios está contigo. Y Dios nunca te va a dejar. Nunca te va a dejar. Es triste pensar que el Señor Jesús, tan lleno de amor, tan dispuesto a salvar, vino y parece que vino en vano, porque muchos le rechazan. Muchos le han rechazado y le siguen rechazando. Muchos le han rechazado. Muchos vienen a Cristo cuando viene una enfermedad, cuando viene una aflicción, cuando viene el miedo a la muerte, cuando viene la ausencia de bendiciones. La gente busca y se acerca a la religión y busca a un Dios que les saque de sus problemas. Se llenaron las iglesias después del terremoto del 85. Tal vez tú no supiste, pero se llenaron las iglesias. Se llenaron las iglesias después del terremoto del 2017. Se llenaron las iglesias después de la pandemia del año 20. Se llenaron las iglesias, bueno, no todas, ¿verdad? Pero muchas iglesias se llenaron. Mucha gente se volvió a Dios, mucha gente quiso encontrar una respuesta a sus miedos y sus dudas. Pero pasa la necesidad. ¿Y qué hace esa gente? Se va. Dice, bueno, ya me salvaste, gracias, me diste un poco de esperanza, estoy tranquilo, y se regresan a su vida habitual. Profesan un tiempo seguir a Cristo y al final lo abandonan. Lo abandonan. Parece que estas personas buscaron a Cristo en vano, impulsados por motivos falsos y no con su corazón. El problema es que muchos se habitúan a este tipo de vida. Cuando hay un problema, van, buscan a Dios, Dios los rescata, Dios los alivia y se vuelven a olvidar de Dios. El problema es que un día Dios ya no va a responder y ya no va a haber oportunidad de salvación. Tal vez esto no sea lo tuyo, espero que no sea tu forma de vivir. El único que puede darnos seguridad, confianza, paz, descanso es Cristo. Y mientras Él pueda ser hallado y mientras puedas llamarle, Él está cercano. Busca a Cristo, busca con un espíritu y un corazón sincero. Busca y nunca vas a llegar a Cristo y va a ser en vano. Jamás, jamás. Nadie que venga a Él lo echará fuera. Todos vendrán y todos serán salvos si vienen sinceramente delante de Cristo. Nadie será rechazado por Él. Dios no quiere la muerte del que muere, Dios no quiere la muerte del pecador. Él se deleita en la misericordia y en mostrar gracia al pecador. Él quiere hacer esto. Él quiere hacerlo. Por eso vino Cristo a la tierra, a mostrar esta salvación que el mundo necesitaba. Lamentablemente estos hombres, en lugar de creer en Él, siguieron viviendo en incredulidad. Siguieron rechazándole. Les dijo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba, ustedes son del mundo, yo no soy de este mundo. Van a morir en sus pecados y a pesar de las palabras tan fuertes del Señor, siguieron en incredulidad. El mundo, el hombre pecador, está lleno de preocupaciones, pero también lleno de placeres, lleno de las cosas que el mundo le ofrece y no tiene lugar en su corazón y en su mente para Cristo. Se encuentra en este mundo y no sabe que lo peor está por venir. La incredulidad es un pecado que destruye las almas de los hombres. La incredulidad cierra la puerta a la misericordia y la gracia de Dios. La incredulidad es algo que acaba con la esperanza del hombre. El que en Él creyere, dice Marcos 16, no será condenado. Y mis hermanos, el llamado es arrepentirte de tus pecados, volverte a Cristo, dejar todo aquello que has puesto en tu corazón que te ha alejado de Dios por meses, por años, durante toda tu vida y volverte a Cristo y Él te va a recibir con los brazos abiertos y te va a dar la bienvenida.
pero te tienes que arrepentir de tus pecados. Tienes que volverte a Cristo en arrepentimiento y fe, reconociendo tus pecados y reconociendo que solo Él te puede salvar. Solo Él te puede salvar. Y mi hermano, el problema, uno de los problemas, es que no sentimos necesidad de salvación. Decimos, tengo vida, me faltan 50 años por vivir. Dentro de 49 años yo le diré sí a Cristo. Bueno, Dios te quiera dar esa vida. Y si Dios no te la da, y si Dios te dice hasta hoy es tu vida, ¿qué va a pasar? ¿Dónde vas a terminar en la eternidad? ¿Con quién vas a terminar en la eternidad? ¿Sabes qué es lo peor del infierno? La soledad. Porque ahí no está Dios. Ahí no está Dios. Dios gobierna en el infierno, pero Dios no va a estar al alcance de quienes estén en él. Mi hermano, el tiempo para reconocer a Cristo como Señor y Salvador de tu vida es hoy. El tiempo para arrepentirte de tus pecados es hoy. El tiempo para volverte de tu rebeldía delante de Dios es hoy. Mañana no sé si llegue para ti. Ni siquiera sé si llegue para mí. Ni tú ni yo lo sabemos. Pero si estás aquí es porque Dios te trajo con el propósito de escuchar su palabra y volverte a Cristo, para reconocerle como Señor y Salvador. Si ese es tu caso, acércate a Cristo, pídele en oración a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, abre tu corazón y dile todo lo que has sentido, toda la amargura, la frustración, el enojo que has tenido, y reconócele como Salvador de tu vida. Y Él no te va a rechazar. Si no lo hizo conmigo, no lo va a hacer contigo. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, venimos delante de ti, Señor, reconociendo nuestro pecado, reconociendo que nuestro pecado, Señor, nos separa de ti. Y te pedimos perdón, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre. Perdónanos. Límpianos, Señor, de toda maldad, de todo pecado. Padre, que el pecado no sea algo que contemplemos en nuestras vidas. Que el pecado, Señor, no sea algo que sea placentero en nuestras vidas, Señor. Va a estar ahí presente, sí, tal vez sí. Pero, Señor, ayúdanos a reconocer nuestro pecado y a arrepentirnos de ese pecado, Señor. A reconocer nuestras faltas y a volvernos a ti, Señor. Perdónanos. Porque sabiendo hacer lo bueno, Padre, no lo hacemos. Perdónanos porque hemos sido rebeldes, Señor. Hemos pensado en resolver las cosas a nuestro modo. No hemos creído en tu Hijo como debimos de haberlo hecho. Conocemos de Él, hemos escuchado historias de Él, pero no le conocemos. No tenemos la bendición de reconocerle como nuestro Señor y Salvador. Perdónanos, Señor, por esa rebeldía. Perdónanos por esa incredulidad, Señor, que ha habido en nuestro corazón durante años, Señor. Perdónanos por rechazar la salvación que tú nos has ofrecido en tu Hijo Jesús. Padre, tú eres el único que conoce nuestro corazón. El único que sabe, Señor, lo que estamos enfrentando, lo que hemos vivido. La rebeldía, Señor, que hemos mostrado delante de ti por años, Señor. Perdónanos por ello, Padre. Lo único que podemos hacer, Señor, es venir postrados delante de ti, suplicando, Señor, por perdón. Suplicando, Señor, el perdón de nuestros pecados. Que podamos, Señor, en nuestro corazón entender, Señor, que cualquier pecado nos separa de ti. Por muy grande o muy pequeño que este sea, Señor, estamos lejos de ti. Y que la única manera, Señor, de poder llegar a tu presencia es a través de tu Hijo Jesucristo. Reconociéndole, Señor,
como la verdad, como la vida, como el único camino a ti, Señor, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Padre, que no terminemos como estos hombres del pasaje que acabamos de leer. Que no creamos de cierta manera a nuestro modo, Señor. Que no creamos para poder librar, Señor, de una situación que hoy tal vez estamos viviendo. Sino, Padre, que hay un compromiso genuino contigo durante nuestra vida. Que, Padre, podamos descansar en tu amor, Señor, en tu misericordia, en tu poder. Que podamos confiar en tu Hijo, reconociéndole como Salvador de nuestras vidas. Y Padre, esa salvación nos dará la paz, la seguridad, la confianza, el descanso, Señor, que tal vez estamos buscando en esta tierra y que no hemos alcanzado. Alivia, Señor, nuestros corazones. Límpianos, Señor, de toda maldad. Permítenos tener una relación contigo, Padre, una relación en donde te reconozcamos como nuestro Dios y reconozcamos a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como Salvador y Señor de nuestras vidas. Escucha, Señor, el corazón de todos nosotros, el anhelo que hay en nuestras vidas, Padre, y bendícenos, Señor. Gracias por tu palabra, Padre, gracias por recordarnos quién es Cristo y por qué creemos en Él. Te lo pedimos esto, Padre, en su nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, si estás